Me llamo Maite, tengo 31 años, y te voy a contar la historia de cómo mi esposo tuvo la audacia de llevar a su amante a mi casa fingiendo que era una prima lejana. Sí, oíste bien. ¿Y lo peor? Yo todavía la cuidé como si fuera de la familia. Pero mira, la mentira tiene patas cortas, y muy pronto él aprendió eso de la peor manera. ¿Quieres saber cómo terminó esta historia? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque no te lo puedes perder. Maite siempre creyó que conocía bien a su propio esposo. En casi 4 años de matrimonio, jamás sospechó de ninguna traición. Para ella, Teo era un hombre íntegro, trabajador y dedicado a la familia. A pesar de los momentos de desgaste comunes en cualquier pareja, él nunca le había dado motivos concretos para dudar de su lealtad. O al menos, eso era lo que ella pensaba. Teo, sin embargo, llevaba una doble vida con la misma naturalidad con la que respiraba. Ocultaba su infidelidad con una destreza aterradora, equilibrándose entre la imagen de esposo dedicado y los momentos furtivos con Irene. La relación entre ellos ya llevaba meses. Un tipo de romance que comienza de manera discreta, sin grandes compromisos, pero que, poco a poco, se convierte en una obsesión difícil de abandonar. Irene sabía desde el principio que Teo era un hombre casado. No era ingenua ni se hacía ilusiones con promesas vacías. Había aceptado el papel de amante sin cuestionar, convencida de que esa relación le traía más ventajas que riesgos. Le gustaba la adrenalina, los mensajes ocultos, los encuentros apresurados que siempre terminaban con promesas de algún día, todo será diferente. Pero el destino parecía tener otros planes para ella. Su propio esposo, Daniel, descubrió la traición de la peor manera posible. Un descuido tonto, una conversación olvidada en el teléfono y, de repente, todo se vino abajo. Daniel no era un hombre paciente ni comprensivo. Cuando tuvo la certeza de la infidelidad, no dudó en echarla de la casa. Sin tiempo para defenderse, Irene se encontró en la calle con poco más que la ropa puesta. Desesperada y sin opciones, hizo lo único que le quedaba, buscó a Teo. Era tarde en la noche cuando él recibió la llamada. Maite ya dormía en la habitación de al lado, ajena a lo que ocurría. Teo, al ver el nombre de Irene en la pantalla del celular, dudó por un instante, pero contestó. ¿Irene? Su voz estaba cargada de tensión. Te necesito. Ahora. Sintió un nudo en el pecho, no de culpa, sino de preocupación. Ese no era el tono de voz habitual de ella. Irene nunca había sido de las que ruegan. ¿Qué pasó? Daniel lo descubrió. Me echó de la casa. Teo se preocupó mucho. Sabía que ese día podría llegar, pero nunca estuvo preparado para enfrentar las consecuencias. Irene. ¿Estás bien? ¿Dónde estás ahora? Sentada en un banco, con una maleta ridícula a mi lado. No tengo a dónde ir, Teo. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la presión del momento. Esta era una situación completamente diferente a todo lo que habían vivido. Un romance era fácil de manejar cuando cada uno tenía su propia vida a la que regresar después de los encuentros. Pero ahora Irene estaba vulnerable. Y, peor aún, lo necesitaba. No puedo dejarte así, murmuró para sí mismo, antes de volver al teléfono. Dame un momento. Pensaré en algo. Solo no me dejes sola, Teo. Su voz sonó baja, cargada de algo que él nunca antes había escuchado en ella, miedo. Colgó, pero no pudo volver a la cama. La adrenalina corría por su cuerpo mientras intentaba encontrar una solución. No podía simplemente ponerla en un hotel o alquilarle un apartamento, eso despertaría sospechas. Pero tampoco podía abandonarla. Entonces, mientras miraba la puerta cerrada de la habitación donde Maite dormía plácidamente, una idea surgió. Arriesgada. Absurda. Pero perfecta. Irene podría quedarse en su casa. Bajo el mismo techo que su esposa. Como una huésped. Y, para eso,
Todo lo que necesitaba era contarle a Maite una mentira convincente. Teo ya había tomado su decisión. Esa mañana, mientras Maite organizaba la cocina, él entró en la sala, sentándose en la mesa con un aire pensativo, como si estuviera debatiéndose sobre algo difícil de decir. Necesitaba ser convincente, cuidadoso con las palabras y, sobre todo, natural. Amor, ¿puedo hablar contigo un momento? Maite se giró, secándose las manos con el paño de cocina. El tono de él hizo que frunciera ligeramente el ceño. Claro. ¿Pasó algo? Teo suspiró, pasándose las manos por el cabello, como quien intenta encontrar la mejor manera de expresarse. Es sobre una prima mía. No la conoces porque siempre ha vivido lejos. Se llama Irene. Maite cruzó los brazos, curiosa. ¿Y qué pasa con ella? Su esposo falleció hace poco. Ha sido muy difícil para ella. Y ahora está sin casa, sin dinero, sin nadie que la ayude. La expresión de Maite se suavizó de inmediato. Dios mío. Qué situación tan horrible. Teo bajó la mirada, aprovechando el momento para dramatizar aún más la historia. Sí. La verdad es que me afectó mucho cuando lo supe. Y estaba pensando. ¿Qué te parece si se queda aquí un tiempo? Solo hasta que logre estabilizarse. La reacción de Maite fue casi inmediata. Por supuesto que sí, Teo. ¿No tiene a nadie más? No. Por eso me siento responsable. Al fin y al cabo, la familia es la familia. Maite asintió, comprensiva. La idea de negar ayuda a alguien en un momento tan difícil ni siquiera pasó por su mente. Hiciste bien en pensar en eso. Puede quedarse el tiempo que necesite. Teo sonrió, ocultando su satisfacción tras una expresión de alivio. Y gracias, amor. Sabía que lo entenderías. Maite le devolvió la sonrisa, sin notar la mirada discreta que Teo lanzó al reloj. Irene ya esperaba su respuesta, y él necesitaba avisarle lo antes posible. Horas después, el timbre sonó. Maite, que estaba terminando de organizar la sala, acomodó rápidamente un cojín antes de ir a la puerta. El cielo ya comenzaba a oscurecer y un viento frío soplaba afuera. Al abrir la puerta, encontró a una mujer de apariencia delicada, con una única maleta a su lado. Irene vestía un abrigo sutilmente elegante, el cabello recogido en un moño sencillo y los ojos cargados de una melancolía cuidadosamente ensayada. «Debes de ser Irene», exclamó Maite, esbozando una sonrisa acogedora. Irene sonrió de manera contenida, con una expresión humilde, como si se sintiera incómoda con la situación. «Sí. Tú debes de ser Maite». «Así es», respondió Maite, abriendo más la puerta. «Entra, por favor. Hace frío afuera». Irene dudó por un segundo antes de entrar. Su mirada se movió sutilmente por la casa, evaluando cada detalle, cada espacio. Ya no tendría que esconderse en moteles baratos ni depender de encuentros fugaces. Ahora estaba allí, dentro de la casa de Teo. Y lo mejor de todo, siendo recibida con cariño por su esposa. «Espero que el viaje no haya sido agotador», dijo Maite, tomando la maleta de su huésped sin darle oportunidad de rechazar la ayuda. «No te preocupes, todo estuvo tranquilo. Yo solo, aún no sé bien cómo agradecerles por recibirme aquí». El tono humilde hizo que Maite sintiera aún más empatía por la supuesta prima de su esposo. «No necesitas agradecer. Has pasado por muchas cosas, debe estar siendo difícil para ti». Irene bajó levemente la cabeza, como si la emoción la embargara. «Él lo ha sido. Pero saber que puedo contar con ustedes me da un poco de alivio». Teo, que observaba la escena desde el otro lado de la sala, se acercó y puso discretamente la mano sobre el hombro de Irene. «Aquí está segura. Tranquila». Maite sonrió al ver el gesto de su esposo. Para ella, aquello solo reafirmaba lo generoso que era. «Bueno, arreglé la habitación de huéspedes para ti».
No es muy grande, pero es acogedora. Irene finalmente esbozó una sonrisa que, esta vez, parecía más genuina. Estoy segura de que estará perfecta. Ven, te la mostraré. Mientras Maite llevaba a Irene hasta la habitación, Theo se quedó atrás, observando a ambas subir las escaleras. Todo estaba saliendo exactamente como él lo había planeado. Maite confiaba ciegamente en él. E Irene ahora estaba dentro de su casa. La presencia de Irene en la casa no tardó en volverse algo natural. Durante los primeros días, Maite hizo todo lo posible para que su huésped se sintiera cómoda, pero pronto se dio cuenta de que Irene no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados. Se esmeraba en ayudar en lo que podía, desde las tareas domésticas hasta pequeños quehaceres, demostrando gratitud en cada gesto. Ya estás ayudando solo con estar aquí, Irene, dijo Maite una mañana, al ver a la mujer doblando ropa recién retirada del tendedero. Me siento mejor cuando estoy ocupada, respondió Irene con una sonrisa modesta. Me distrae de los malos pensamientos. Maite asintió, comprensiva. Admiraba la fortaleza de aquella mujer que, aun pasando por un momento tan difícil, seguía dispuesta a colaborar. Con el paso de los días, la relación entre ellas se fortaleció. Al principio, Maite veía a Irene solo como una huésped a la que estaba ayudando, pero poco a poco comenzó a verla como una amiga. Alguien en quien podía confiar, con quien conversar y compartir su día a día. ¿Sabes? Hacía mucho que no tenía una amiga así, confesó Maite una tarde, mientras ambas preparaban un pastel en la cocina. Irene levantó la mirada, como si estuviera sorprendida. ¿Y en serio? Pero pareces tan sociable. Maite rió, negando con la cabeza. La vida adulta nos aleja un poco de la gente. Cuando me di cuenta, mi mundo se resumía a mi matrimonio y mi trabajo. Irene asintió con comprensión. Bueno, entonces me alegra estar aquí. Maite sonrió, sin darse cuenta de que, al otro lado de la casa, Theo lo observaba todo con una mirada divertida. No podría haberlo planeado mejor. Su esposa y su amante se habían vuelto tan cercanas que, para Maite, Irene ya era casi como una hermana. Alguien en quien confiaba, alguien a quien recibía en su casa con los brazos abiertos. Y eso era precisamente lo que hacía que todo fuera aún más divertido para Theo e Irene cuando estaban a solas. Por la noche, mientras Maite dormía, los dos se encontraban en la habitación de huéspedes. Theo se apoyaba contra la pared, observando a Irene con una sonrisa de satisfacción. Nunca imaginé que te adaptarías tan bien. Irene, sentada en la cama, cruzó las piernas y sonrió con superioridad. Tu esposa me adora. Pobre de ella. Theo rió en voz baja. Realmente cree que eres una pobrecita. ¿Y tú realmente crees que no va a descubrirlo? Irene arqueó una ceja, desafiante. Theo se pasó una mano por el cabello, despreocupado. Nunca ha sospechado de nada. Y ahora que se ha vuelto tu amiga, aún menos. Irene rió y se inclinó un poco más hacia él. Lo dices como si yo no fuera la mayor responsable de que esto esté funcionando. Él sonrió, deslizándole los dedos por el brazo. Eso es cierto. Lo estás haciendo muy bien. Irene le sujetó el rostro por un instante, con la mirada brillando de diversión. Y estamos ganando. Antes de que pudieran continuar, un ruido en el pasillo los hizo apartarse de inmediato. Escucharon la puerta de la habitación de Maite abrirse. Theo contuvo la respiración un instante antes de levantarse. Luego seguimos con esta conversación. Irene solo sonrió, observándolo salir del cuarto con la misma tranquilidad de quien no tiene nada que temer. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ninguna mentira dura para siempre. La mañana transcurría tranquila cuando sonó el timbre. Maite, que organizaba algunas cosas en la sala, sonrió al escuchar el sonido. Debe de ser Elvira, dijo animada, dejando todo de lado para atender. Elvira era la hermana de Theo, una mujer de personalidad fuerte e instintos agudos. Desde pequeña,
Siempre había tenido un olfato afinado para las mentiras y nunca había confiado ciegamente en su hermano. A pesar de quererlo, sabía que Theo siempre había tenido un talento natural para engañar a la gente. Al abrir la puerta, Maite la recibió con un cálido abrazo. «Qué ganas tenía de verte, Elvira. Entra, entra. Yo también te extrañaba, querida», respondió Elvira, devolviéndole el abrazo y observando el ambiente a su alrededor. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre Irene. La mujer estaba sentada en el sofá, hojeando una revista, pero al notar la visita, se puso de pie de inmediato. Su mirada, siempre calculadora, adoptó rápidamente una expresión amigable. Elvira arqueó las cejas. «Oh vaya. ¿Tenemos visita?» «Ah». Maite sonrió, tomando la mano de Irene con cariño. «Elvira, ella es Irene». Elvira lanzó una mirada discreta a la mujer frente a ella. Irene era elegante, hermosa y, extrañamente, parecía demasiado cómoda allí. «Un placer», dijo Elvira, forzando una sonrisa educada. Antes de que pudiera preguntar algo, Maite añadió, «En realidad, Irene está viviendo con nosotros por un tiempo». Elvira parpadeó, sorprendida. «Ah, sí. Sí, nos hemos hecho muy amigas en estos últimos días». El impacto fue inmediato, pero Elvira mantuvo la compostura. En ese momento, creyó que Irene era solo una amiga de Maite que estaba pasando por un momento difícil. «Le entiendo», murmuró, mirando discretamente a su cuñada. Fue entonces cuando Maite, sin notar nada extraño, rió y soltó la frase que cambiaría todo, pero lo más gracioso es que, en realidad, es prima de Theo. Elvira se paralizó. Su mirada se fijó en su cuñada por unos segundos y todo su cuerpo pareció tensarse. «¿Prima de Theo?» Maite asintió, sin notar la súbita tensión en el rostro de su cuñada. «Sí. Su esposo falleció recientemente y estaba pasando por dificultades. Entonces, Theo sugirió que se quedara aquí». Elvira giró lentamente el rostro hacia Irene, quien permanecía en silencio, analizando la reacción de la hermana de Theo. Poco a poco, una ira creciente empezó a hervir dentro de Elvira. Ella y Theo no tenían primas. Toda la familia era pequeña, bien conocida y cercana. Eso era una mentira. Si era una mentira, entonces ¿por qué? La respuesta le llegó como un golpe. Si Irene no era su prima, ¿quién era en realidad? Maite notó algo extraño en la mirada de su cuñada. «Elvira». Elvira respiró hondo y, sin rodeos, se volvió hacia su hermano, que acababa de salir de la cocina. «Theo», llamó, con la voz baja pero cargada de intensidad. Él se detuvo al verla, esbozando una sonrisa forzada. «De Elvira». ¡Qué sorpresa! Pero la mirada de su hermana era penetrante. «¿Quién es esa mujer?» Theo se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la postura, tratando de parecer tranquilo. «Pues, ya te dijeron, es mi prima». Elvira cruzó los brazos y dio un paso adelante. «No tenemos primas». El silencio fue instantáneo. Maite, que hasta entonces observaba la interacción sin entender qué estaba pasando, sintió un escalofrío en la nuca. Theo intentó pensar rápido. «No, pero, es una prima lejana. El apellido de su familia». «Ahora», exigió Elvira, con los ojos clavados en su hermano. Theo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Y ese pequeño titubeo fue todo lo que Elvira necesitaba. Ella rió, incrédula. «Y Dios mío, Theo». Maite empezó a sentir el peso de la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?» Elvira ignoró la pregunta por un segundo y se acercó aún más a su hermano. «¿De verdad tuviste el descaro de traer a tu amante a tu propia casa?» El mundo de Maite se detuvo. El impacto fue tan grande que su cuerpo se negó a reaccionar de inmediato. Sus ojos fueron de Elvira a Irene, y luego a Theo,
buscando desesperadamente una negación, cualquier cosa que desmintiera aquello. Pero solo encontró silencio. El dolor y la decepción llegaron de inmediato. Su marido. Su hogar. Su confianza. Todo había sido destruido en ese instante. Irene bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Simplemente no quería mirar a Maite en ese momento. Teo intentó decir algo, pero Maite levantó la mano, interrumpiéndolo. Cuando finalmente encontró su voz, fue fría y cortante. «Salgan de mi casa». Teo abrió los ojos con sorpresa. «Maite, espera, ahora». Su voz sonó firme, sin espacio para discusión. Irene dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. «Maite, por favor, lo siento, no tienes nada más que decirme. Solo vete». Elvira, que hasta entonces solo observaba, se colocó al lado de su cuñada. «Y tú también, Teo. Toma tus cosas y vete». El hombre miró a su hermana, atónito. «¿Vas a ponerte de su lado?» «Me pondré del lado de la verdad», respondió Elvira, con asco en la voz. «No eres más que un desgraciado». Teo comprendió, en ese momento, que no había salida. El juego había terminado. Con la derrota pesando sobre sus hombros, lanzó una última mirada a Maite, pero todo lo que encontró fue desprecio. Y así, sin elección, él e Irene salieron de la casa. Después de que se fueron, la esposa empezó a llorar por la humillación. Elvira se quedó a su lado. «No está sola». Maite tragó en seco, sin fuerzas para responder. La noticia de la traición de Teo se esparció como fuego en hierba seca. Elvira, consumida por la indignación, no tuvo la menor intención de guardar silencio sobre lo que su hermano había hecho. Para ella, aquello no solo era una traición a Maite, sino una vergüenza para toda la familia. Esa misma semana, reunió a sus padres y tíos en la casa de su madre, sin dar muchas explicaciones. Todos notaron la urgencia en su tono, pero asistieron. El padre de Teo, un hombre serio y de principios rígidos, se sentó en la cabecera de la mesa, frunciendo el ceño. «¿Qué pasó, Elvira?» Ella respiró hondo. «Es sobre Teo». El silencio cayó sobre la sala. La madre de Teo, una señora de corazón blando, sintió el pecho oprimirse al notar la gravedad en la mirada de su hija. «¿Qué hizo?» Elvira no se anduvo con rodeos. «Engañó a Maite». Los murmullos comenzaron entre los familiares. La madre abrió los ojos, horrorizada. «¿Qué?» «Pero eso no es todo», continuó Elvira, con desprecio en la voz. «Llevó a la amante a su casa. Hizo que Maite creyera que la mujer era una prima lejana y la convenció de acogerla. El impacto fue inmediato. La expresión de decepción en el rostro del padre de Teo era evidente. La madre se cubrió la boca, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Y él hizo eso?», exclamó uno de los tíos, indignado. Elvira asintió. «Y si no fuera por mí, Maite nunca lo habría descubierto. Él habría seguido viviendo con ambas, burlándose de la mujer que lo amaba y confiaba en él». La madre empezó a llorar. «Dios mío. ¿Cómo pudo hacer esto mi hijo?». El padre permaneció en silencio por unos instantes, pero su mirada estaba cargada de una mezcla de ira y vergüenza. Finalmente, golpeó la mesa con fuerza. «Que esto es inadmisible». Los familiares asintieron, furiosos. Todos conocían a Maite y sabían lo dedicada y leal que siempre había sido como esposa. La traición de Teo no solo era una afrenta a su matrimonio, sino a la moral de toda la familia. «Y no quiero saber nada más de ese mocoso», decretó el padre, con voz firme. «Nos ha avergonzado». Elvira asintió, satisfecha. «Tenemos que hacer algo por Maite. No merece pasar por esto sola». La madre, aún secando sus lágrimas, estuvo de acuerdo de inmediato. «Vamos a buscarla». Al día siguiente, la familia fue a la casa de Maite.
Ella se sorprendió al ver los autos deteniéndose frente a su hogar, pero abrió la puerta al notar de quiénes se trataba. Los rostros familiares, usualmente llenos de sonrisas, estaban cargados de arrepentimiento. Maite, querida, la madre de Theo fue la primera en acercarse, tomando sus manos. No tengo palabras para pedirte perdón por lo que mi hijo te hizo. Maite sintió los ojos arder, pero respiró hondo. Ustedes no tienen la culpa de lo que él hizo. Pero sentimos vergüenza, intervino el padre de Theo. Y queremos que sepas que estamos de tu lado. Los tíos asintieron, expresando su apoyo. Siempre has sido parte de nuestra familia, dijo una de las tías. Y seguirás siéndolo, si quieres. Maite sintió un nudo en la garganta. No esperaba ese gesto, mucho menos que la familia de Theo la acogiera de esa manera. Tampoco queremos que pases por dificultades, agregó Elvira, entregándole un sobre. Maite miró el objeto, confundida. ¿Qué es esto? Un poco de dinero para ayudarte hasta que te reorganices, explicó la madre. Te quedaste sola de la noche a la mañana, y queremos asegurarnos de que no tengas problemas. Maite sintió la emoción crecer dentro de ella. Yo. No sé qué decir, solo acéptalo, dijo el padre. Así necesitas algo, lo que sea, búscanos. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Theo e Irene vivían una realidad completamente diferente. Sin apoyo de la familia y sin amigos que los ayudaran, se vieron obligados a alquilar un pequeño apartamento en un barrio decadente. El dinero que tenían no era suficiente para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Esto es una basura, se quejó Irene, mirando el espacio reducido y mal iluminado. Theo suspiró, agotado. ¿Qué es lo que podemos pagar por ahora? ¿Por ahora? ¿O acaso crees que vamos a salir de esta situación? Tu familia te dio la espalda, tus amigos te desprecian. Él se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de su propia ruina. Las cosas van a mejorar, eso espero, dijo Irene, amarga. Porque no me metí en esto para acabar viviendo en un agujero. La tensión entre los dos era evidente. Lo que antes había sido un romance lleno de adrenalina ahora era una carga. Y ambos sabían que esa nueva realidad no sería fácil. Mientras tanto, Maite, rodeada de apoyo y cariño, comenzaba a reconstruir su vida. Al final, la verdadera familia no se define solo por los lazos de sangre, sino por quienes están a tu lado cuando todo se derrumba. Algunas personas pueden traicionarte, decepcionarte, pero siempre habrá alguien dispuesto a apoyarte y recordarte tu valor. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo que te hizo ver quién realmente estaba a tu lado? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará saberlo.